Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Produce DECOM IPUC Villanueva Central. Es una alegría inmensa poderles acompañar nuevamente en Preguntas de esta generación, el podcast que produce la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Villanueva, Casanare, a través del Departamento de Comunicaciones. ¡Bienvenidos! Preguntas de esta generación. Y qué bendición, hoy cuento con una gran compañía de un ministerio hermoso que Dios le ha dado a nuestro hermano Rulbel Quintero, pastor en el departamento de Cundinamarca y que hoy nos visita aquí en Villanueva, Casanare. Hermano Rulbel, qué alegría saludarle. Gracias, hermano Jairo, qué alegría poder estar aquí con ustedes. Amén. Y poder saludar a toda la audiencia. Y compartir un poco de las experiencias que Dios ha hecho a través de cada uno de nosotros, ¿no? Amén, hermano. Sí, señor. ¿Se encuentra trabajando en qué parte exactamente? Mi hermano, por la gracia del Señor estamos trabajando junto con mi esposa y mi hija en el municipio de Topaipí, Cundinamarca. Topaipí. A unas 5 horas de Bogotá. Sí, está anclado allí, una población pequeña me contaban. Sí, señor. Pero donde hay almas para salvar. Amén, ¿no? Así es, sí, señor. Con las culturas propias de cada región, pero bueno, el evangelio es para todo el mundo. Amén, así es. Ya en el ministerio, 8 años de trabajo ministerial, sí, pero en la vida cristiana, ¿cuántos años? Uy, hermano, por la gracia del Señor, unos 35 años aproximados. ¿Cuál es la característica de las personas en este momento en Topaipí con respecto al evangelio? ¿Qué cultura religiosa tienen? Mi hermano, pues ahí la cultura religiosa es mariana. Ah, ok, el catolicismo, ¿sí? Catolicismo. La religión tradicional. Es correcto, sí, señor. Cuanto al evangelio, pues no lo rechazan de frente. Ajá. Nos reciben la palabra, compartimos. Y gracias al Señor, Dios nos está usando de una manera muy especial a favor de la población muy necesitada de Dios, sí. Claro. Hay una necesidad de Dios en ese municipio muy grande, como en prácticamente todo el mundo, pero Dios está allí haciendo cosas maravillosas, mi hermano Jairo. Qué bueno. Gracias al Señor. ¿Ha notado, hermano, usted que fue criado en el evangelio, bueno, hace muchos años, cómo hay una actitud en las personas de no rechazar el evangelio, pero entre paréntesis, o sea, el te acepto, el hermano, el Dios le bendiga, incluso la gente ha aprendido a decir Dios le bendiga, pero en sí lo rechazan, o sea, tienen una cierta cercanía, pero no abrazan el evangelio de Jesús, al contrario de cuando nos tocó pequeños. Era un rechazo total, era un bullying, era una persecución que se sentía. No sé cuál de las dos cosas es más peligrosa, ¿no? Porque la gente igual sigue apática. Mi hermano, yo creo que en este tiempo para la sociedad es como más difícil o más peligroso pues para la sociedad el sentirse ser cristiano, sí, o creerse ser cristiano. Okay. Porque yo me he encontrado con personas y me dicen, no, es que yo también soy cristiano. Eso, se atribuyen ellos mismos. Correcto. Y dicen, no, yo no necesito congregarme en una iglesia, yo soy cristiano, yo adoro a Dios a mi manera. Y había una mala concepción de la palabra cristiano hace un tiempo. Yo recuerdo que en la escuela, no es que nosotros somos cristianos, y pues todos somos cristianos, porque acaso somos micos. Se asociaba la palabra cristiano con humano. Y la verdad es que sí, todos somos humanos. Cristianos, pues ya habría que revisar si son seguidores de Cristo Jesús. Aunque el cristianismo con sus diferentes ramas y una gama amplísima de cristianismo, hasta pseudo-cristianismo, vemos ahora que una mezcla de religiones con cristianismo o de culturas con cristianismo. Pero el analizar realmente qué es el cristianismo, qué podríamos decirle, hermano Rulbel, a la gente. Entonces, claro, sí soy cristiano, pero cuando uno lo analiza con lupa, ¿qué es el cristianismo entonces, no? Sí, señor. Pues el cristianismo es la persona que decide. Lo tengo comprendido de esta manera, que el ser cristiano es decidir seguir a Cristo, vivir para Cristo, amar a Cristo, abrazar la doctrina de Cristo. Estar bajo la cobertura de sus mandamientos, obedeciendo. Sí, señor, sí, señor. Okay. Eso es ser cristiano. Identificarse con Cristo, que era lo que los apóstoles decían, ¿no? Nos identificamos con Cristo, sí, señor. Jesús. Eso es ser cristiano. En su vida, en su muerte
y en su resurrección. Sí, Señor. Porque el cristianismo no es solo yo soy cristiano porque me aprendo el Salmo 91, que es básicamente, ¿no? Que la el más gente popular. muy religiosa con el tema del Salmo 91, venga, me hace una oracioncita, esa clase de prácticas religiosas que la gente asocia que por hacer una oración o leerse un salmo o poner en su canal de preferencia música cristiana o por lo menos con contenido religioso, entonces asumen que son cristianos. Sí, Señor. Pero vemos que hay una diferencia entre solo decir o asumir que soy cristiano y otra cosa serlo. Amén. Porque entonces ya involucra la aceptación de Jesús como Salvador, de Jesús como el Redentor de nuestras almas en la cruz del Calvario y de ese Jesús como único Dios que nos permite permanecer en Él todavía. Amén, así es, hermano Jairo. Es más, la Biblia nos enseña y nos muestra que para poder ser cristiano debemos nacer de nuevo. Si no se punto nace- importante. Es correcto. Muy importante. Si no se nace de nuevo, para que haya una nueva naturaleza en nosotros, los seres humanos, Amén. no podemos ser cristianos. No podemos. Es que me trae a la memoria, hermano Rubel, el capítulo 3 de San Juan, la Amén. historia de Nicodemo. Sí, Señor. ¿Cómo hago para entrar al reino de Dios? No, pues tienes que nacer de nuevo. Si no nace, ¿y cómo se nace de nuevo ya viejo? ¿Yo cómo me voy a meter en el vientre de mi madre? No, es que si no naces de agua y de espíritu, tiene que haber un nacimiento Amén. espiritual. Sí, Señor. Y a todos los que le reciben de esa manera y a todos los que creen en el nombre de Jesús de esa manera, les da la potestad, ¿no? El derecho Amén. Sí, de Señor. ser hechos hijos de Dios. Creo que el cristiano tiene que llegar a ese punto, ¿no? Amén. Es trascendental, hermano. Es trascendental el punto de llegar a nacer de nuevo para poder entender el misterio de Jesucristo. Si no, no. Porque si no nace de nuevo, nunca comprende el misterio de Jesucristo. Sí, y tristemente, ¿no? Vemos una cantidad, o sea, la religión está en un auge impresionante. Sí, Señor. Pareciera, me da la impresión, hermano Rulben, no sé si lo asimila igual, como si el enemigo de las almas se hubiera dado cuenta que la gente quiere religión y dice, pues démosle religión. Amén. Pero una religión que no salva, Es correcto. una religión sin Cristo, Sí, Señor. una religión sin sangre, sin sacrificio, que parece la religión de Caín. Es correcto. Un sacrificio sin sangre. Muerto. Sí. Un sacrificio muerto. Y eso hace, hermano Jairo, para que la sociedad hoy en día, un gran porcentaje, se crea ser cristiano. Ujú, Y dice, no, yo soy cristiano porque va a algún lugar, ujú, escucha la Biblia o enseñanza de la Sí. palabra de Dios. ujú. Pero no sé, hermano Jairo, si usted comparte conmigo este pensamiento, y es que una cosa es tener conocimiento de la Biblia Ujú. y otra cosa es obedecer lo que dice la Biblia. Así es, así es. Por Y la gente está más interesada en saberse de memoria la el Biblia. conocimiento. Que me he encontrado gente que me dice, me la he leído 3 veces, Sí, de señor. pasta a pasta, pero Sí, su señor. vida no ha hecho ningún efecto en su Así vida. es. Yo tuve la experiencia, hermano Jairo, de compartirle el evangelio a un señor que pertenecía a un grupo Ok. alzado en armas. Ujú. Y me dijo, mire, yo me he leído la Biblia muchas veces. Mm. Y no solo la Biblia. He leído otros libros cristianos. Entonces le dije yo, mire, con todo el respeto que usted se merece como cualquier ser humano, Ujú. pero déjeme decirle que el mismo Satanás se conoce la Biblia. Pero el problema es que Satanás no la ha podido obedecer. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Sí, Señor. Y lo que le manda el Señor a través del profeta es, ¿en qué se ha de gloriar el hombre? ¿En que se lee la Biblia? No, en conocerme y en entenderme. Amén. Es la única, bueno, gloria a Dios, yo ahora sí conozco al Señor, lo Aleluya. entiendo y estoy bajo su cobertura intentando obedecerle Amén, sí, y Señor. santificarme cada día para Él. Pero no, mi honor y mi gloria no es decir yo sé mucho de la Biblia, Es correcto. que en últimas el conocimiento lo único que hace es envanecer a la gente. Es correcto. El conocimiento envanece, dice la hermano palabra Jairo. Sí, del Señor, Señor. así es. Qué interesante charla, pastor, porque son muchas las personas que nos ven, personas religiosas, cristianas de diferentes ramas, pero incluso también personas que no creen y que de pronto están interesados en oír algo que les acerque al Señor.
Entonces esa es la experiencia que vemos en todas partes, sea en Topaipí, sea en los llanos, sea... Va uno a encontrar esa misma filosofía en Sí, la señor. gente, ¿no? Sí, la encuentra uno. ¿Eso le ha hecho difícil el trabajo? Siempre, hermano Jairo, se hace difícil el trabajo porque en el lugar donde estoy, aunque las personas nos reciben, hasta ahora no ha habido, bueno, son muy contados los que me han rechazado de De entrada, tajo. pero al explicarles el evangelio, me dicen, pastor, pero es que nunca me han explicado esto. Ok. Nunca, yo no sabía esto. Ujú. Y algunos dicen, yo voy a ir a la iglesia, voy a ir a su culto, voy a ir a... Ajá. Pero todavía los estoy esperando. Y eso, esa respuesta de la gente de nadie me ha explicado es la que nos genera más responsabilidad, ¿no? ¿Cómo Amén. dirán si no hay quien les Sí, predique? señor. Ya, pero yo qué le voy a decir si uno lo ve que... Bueno, la gente no sabe, la gente sabe de que hay una Biblia o que hay un Dios, pero no lo conoce. Amén, así es, hermano. No lo conocen y la importancia de que la gente conozca al Señor sigue siendo igual de latente. Algo de esas cosas que Dios hace, hermano Rubel, yo siempre hago esta pregunta a mis invitados y es ese momento en que su vida fue trascendida por una obra de esas milagrosas del Señor en su vida, que usted dice esto fue definitivamente una obra del Señor. Usted me contaba en cuanto al llamado de Dios y el día que un pastor le dice, Dios esta madrugada me dijo que usted tenía un llamado al ministerio, las cosas que uno dice, pero ¿y este de dónde vas a ver si ni casi ni me conoce, no? Hermano, eso es impresionante y pues ese día, la verdad, pasó lo que pasa ahorita, se me erizan la piel de saber la obra de Dios. Gloria a Dios. Porque aunque uno, digamos en el caso mío, que prácticamente toda mi niñez, adolescencia fue en la iglesia, pero hay muchos vacíos. Ok. Hay muchos vacíos en el ser humano. Hablo de los que nacen y crecen dentro de la iglesia. Y llega el momento, hermanos, que necesita una intervención directa de parte de Dios. Directa en la vida de esa persona Que el que Espíritu es Santo correcto. convenza. Sí, señor. O sea, que se puede estar incluso con papás cristianos, incluso con papás pastores, Amén. pero eso no hace que ese individuo, que ese hijo, que esa persona que está ahí en ese núcleo, en esa sociedad cristiana, sea cristiano. Puede ser que no entienda. Es correcto, hermano. No le ha sido revelado. Amén. el Evangelio. Uno, pues no ha sido revelado, y otro que a veces cometemos una falencia ahí, Errores. y es que nosotros los pastores nos dedicamos a enseñarle el evangelio a otras personas, Ay, bendito. a explicarles, Sí, sacamos el rato, sí. la noche, la madrugada, Sí, sí. y les explicamos el evangelio, el plan de salvación, cosa que no hacemos a veces con los hijos. Y los de la casa Es perdiéndose. correcto. Yo tuve la experiencia, hermano Jairo, con mi hija, cuando tenía... Tienes una hija de 23 años, 23 ¿no? años, Ya sí, señor. profesional, gracias Sí, señor, a Dios. gracias a Dios. Ajá. Está con nosotros, ha sido de gran bendición en el lugar donde estamos, Gloria a Dios. porque la juventud es muy poca. Es más, la sociedad ya la tienen en una estima bastante elevada Ay, qué bonito. por la forma de ella ser, por lo trabajadora, es muy Es emprendedora. una lámpara, una luz que Es alumbra. correcto, sí, ¿Y señor. qué pasó con ella en su experiencia? Entonces estaba en el colegio y un día pues me dijo así, me dijo, papi, yo no vuelvo a la iglesia. ¿Cuántos años tenía? Tenía 13 añitos. Frustrante para Sí. un padre. Uy, ¿no? Uy, hermano. pero ¿y ahora yo qué hago, no? Yo quedé prácticamente sin Quedó en palabras. shock. Yo quedé, ¿y ahora por qué salió con esto? Entonces, gracias a Dios, yo le dije a mi esposa, bueno, mi amor, nos toca hablar con la niña. Claro. Ahí no era de maltrato, ni mucho menos, toca hablar con ella. Ujú. Y gracias a Dios, sí, sacamos un espacio como este, muy tranquilo, y nos sentamos. Me senté con ella, oramos al Señor y le pedí la dirección al Señor, que Dios dirigiera mis palabras para dirigirme a ella. Y me senté como con cualquier amigo. Ya no la vi como mi hija, Ok. la vi como una persona particular. Y entonces empecé a explicarle el evangelio. Le dije, bueno, es su decisión, pues está muy menor todavía para que tome esas decisiones. Es más, como padre yo debería pues motivarla para que fuera. Le dije, pero usted necesita tener un encuentro con Dios. Qué bueno. qué Si bueno. usted no tiene un encuentro con Dios, y le expliqué el plan de salvación, le expliqué el evangelio del Señor Jesucristo, para qué y por qué necesitamos
vivir el evangelio. Amén. Porque es que la sociedad, hermano, asocia la religión con evangelio. Así es. Y lo asocian y dicen, no, yo no cambio de religión. Pero es que el evangelio no es una religión. Y también, para no perder la idea que llevas con tu hija, es que la gente dice, yo no me cambio de religión, pero nunca le estamos pidiendo que se cambie de religión, sino de vida. Es correcto, hermano Jairo, sí, señor. Entonces esa noche, ya eso fue en la tarde y se hizo ya la noche. Y hablamos con ella, les puse el plan de salvación y entonces me dijo, papi, o sea que si yo me muero como estoy, ¿me pierdo? 13 años. 13 años. Y mira que no había comprendido, o sea, no era consciente de esa verdad. Es correcto. De dos cosas importantísimas, que es la condición pecaminosa del ser humano y la condición salvadora de Jesús. Amén, sí, señor, no había comprendido. Imagínate. Ella pensaba que, pues, que era normal, como cualquier ser humano, cualquier persona, y que ser salvo era un regalo de Dios sin hacer nada al respecto. Permítame invitar a los papitos. Es que tenemos una gran cantidad de padres que se sientan con sus adolescentes en las salas a oírnos y a vernos. Y tal vez está presentando la misma circunstancia, ¿no? Que mi hijo no quiere volver, que está, siempre nos dicen, es que está rebelde. Sí. Es que se le entró la rebeldía. Puede ser que sí haya una manifestación de la rebeldía por la edad, pero también es posible que esté acompañada del desconocimiento, que era lo que pasaba en este caso. Padre de familia, ¿te has sentado con tus hijos y has sacado un tiempo para evangelizarlos, no para cantaletearlos? Que es diferente. Sí, señor. Que no vas a la iglesia, que mira que el diablo lo va a llevar, y ni siquiera sabe ni qué es el diablo, ni qué Es correcto, sí, que señor. va a ir al infierno, pero no le explicamos qué es y cómo. Es una buena reflexión esta mañana. Amén, sí, señor. Y pues como yo había vivido una experiencia similar, hermano Jairo. Ujú. Mi papá, pues yo tengo la gran oportunidad y la bendición de parte de Dios de que mi papá fue pastor. Ajá. Ahorita está en uso de buen retiro, pero Qué bueno. sigue siendo pastor. Sí, claro. Pero sucedió igual. Entonces yo ya traía esa experiencia, hermano Jairo, y entonces le dije a mi esposa, nos toca es hablar con mi hija, hablar con la niña Claro. y que Dios nos dé sabiduría y le dé el entendimiento a ella para que comprenda. Entonces después de unas 3 horas, hermano Jairo, aproximadamente, Dios trató con ella, ella empezó a llorar y de una forma, Qué bonito eso. bastante. Y entonces dijo esa noche ya, dijo, papi, yo le voy a entregar mi vida al Señor. Mire que era. Y esa es una de las situaciones muy, muy particulares, obviamente, en las familias pastorales, pero también en las familias cristianas, en los padres cristianos que criamos hijos, que damos por hecho que como están ahí, pues algún día ellos igual Amén. han visto, pero de verdad les hemos hecho conscientes del Evangelio. Creo que eso también le va a quitar a usted, padre de familia, una carga gigante cuando ellos en la vida decidan, porque de alguna manera van a decidir qué camino y qué rumbo Es tomar. correcto. Obviamente lo van a decidir a partir de la enseñanza que han tenido, porque cuando instruimos al niño en el camino, en cualquiera que sea, él va a crecer y no se va a apartar de ese camino. Amén. Pero sí va a quedar en la conciencia del padre de familia, yo fui clarísimo, yo lo evangelicé o la evangelicé. Si no está en el camino, pues ya no es mi responsabilidad, porque igual Dios individualiza los casos. Sí, señor. Y lo digo porque hay padres de familia que siguen también lacerándose. Es que fue mi Es culpa, correcto, es sí, que- señor. y no viven la vida cristiana a plenitud. Yo les pregunto, ¿pero hicieron el trabajo de evangelización con sus hijos? O sea, su hijo era claro de que era el cielo, que era el infierno, que era salvación, que era condenación, que es pecado, que no es pecado. Ah, que sí, no, que yo fui. Bueno, entonces ore a Dios para que esa semilla pues, Sí, produzca señor. el fruto, ¿no? Sí. La responsabilidad y la importancia de evangelizar a los que están en casa, que además fue el Amén. mandato del capítulo 1 de los Hechos en el verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? Ujú. En Jerusalén, que era la casa. Amén, sí. Ahí estaban los familiares. Sí, señor. Ahí estaban los familiares de todos los discípulos. Comiencen en sus casas y cuando evangelicen a los de sus casas, entonces se van a extender a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. correcto. Sí, señor. Ese es el principio. Primero los de la casa. Amén. Y la niña está sirviendo al Señor. Sí, entonces. mi hermano, no, ya a partir de ahí, de ese momento,
Como a los 8 días dijo, yo necesito ser bautizada. Ah, eso fue la obra del Sí. Señor. Dios lo usó. Amén. Dios los usó. Entonces ya hablamos con el pastor que nos administraba y le comentamos la situación. Es más, ella misma fue y le dijo, pastor, yo necesito ser bautizada. Qué bueno. Y entonces él habló con nosotros porque era menor de edad Ujú, y dijo, bueno, por mí no hay problema, yo la bautizo. ujú, Y le agradezco el trabajo que vienen haciendo con ella, ujú. pero también asumen una responsabilidad. De educar, de De acompañar, ¿no? Es correcto, de educarla, de mostrarla, de enseñarla. Y bueno, le dije, no, yo estoy comprometido a hacer eso porque de todas maneras, ¿cómo no van a luchar por un hijo, hermano Jairo? Y además, en el caso mío, que es única. Y por la gracia del Señor, sí, rápido, después de ahí se bautizó. Ujú. Después de ahí fue sellada con el Espíritu Santo muy rápido. Y actualmente está sirviéndole al Señor. Está con nosotros, nos acompaña. Mm. Le sirve al Señor, muy entregada al Es- servicio. Estaba pensando en los padres de familia que ahora mismo lidian con sus hijos, que son muchos en las congregaciones, son muchos. Pueden tener alguna de las dos conductas o se están lacerando diciendo que él será mi culpa. O pueden estar tomando la otra conducta de es que no vas y la del cantaletoso, el del que voy, aquí soy la autoridad y que el tema de autoridad hay que saberlo aplicar con nuestros hijos, Amén. porque no somos militares. Es correcto. Somos unos padres que estamos obligados a amar y a no exasperar a nuestros hijos y a no provocarlos a ira. Sí, Señor. Así que creo que el amor es fundamental en la relación. Es muy fundamental, hermano El Jairo. amar, el que sienta que de verdad le amamos y que no le amamos porque es esto o lo otro, que es condicionamos el amor, ¿no? Sí, Señor. Si no vas a la iglesia te dejo de amar, ¿no? Pero ¿por qué vas a dejar de amar a un hijo? Sí. No, y lo otro, hermano Jairo, es que llegamos al momento en que confundimos o mezclamos el amor con darles rienda suelta a los hijos. Y no, que es que como yo lo amo, entonces dejo al hijo que se haga lo que le plazca. Es un extremo. Es Un correcto. extremo, ya no se puede. Y eso no es amor. Porque el amor tiene que ser firme. Es correcto. Ujú. Entonces hay una mezcla ahí y a veces nos confundimos una cosa con la otra. Sí, no es que no le prohíbo porque va a decir que no le amo. Pero bueno, el Señor nos tiene muchas advertencias Sí, y Señor. no porque no nos ama, Amén. sino porque es que somos ovejas de su prado. ¿Para qué le ponen una cerca a unas ovejitas tan mansas? No, que para que no se salgan del redil. Sí, pero para que no se salgan, pero no se las vaya a comer el lobo. Sí, No Señor. se las vaya a comer el depredador. No se vayan a ir a un abismo. O sea, que la Así cerca es. es de protección. Amén. Y esas cercas de protección que ponemos los padres de familia son por amor, Es por correcto. cuidado, por Sí, evitar que se les vaya a cometer alguna situación que les va a herir la vida, ¿no? Sí, Señor. Entonces, ¿cree usted, hermano, firmemente que el Señor allá en Topaipí está levantando una iglesia poderosa? Amén, hermano. Sí, ¿Se han lo creo. bautizado ya, hermanos? Sí, Señor. El tiempo que llevo ya, he bautizado a 4 personas. Sí. Entre ellos una anciana de casi 80 años, muy religiosa. Ya una anciana de un pueblo, la conoce todo el mundo. Todo el mundo. Y lo más que me impacta, hermano, es que cuando pasé por la casita de ella, que le quise explicar el evangelio, me cerró la puerta. Claro. Y fue Grosera. Y entonces yo le dije, vecinita, un día estos paso a tomarme un tinto. Digo, ¿tinto? Bueno, y en el vocabulario nuestro se regó. Sí, claro. Pero la otra vez pasé y le dije, estoy orando por usted. Dios quiere hacer cosas grandes en usted. Sí. Y como al tercer culto que hice ahí cerca, en una casita enseguida, me sorprendió cuando ella llegó. Ah, bueno. Y dijo, pastor, vengo a acompañarlo al culto. Le dije, bueno, pues Dios la trajo porque Dios quiere salvarla. Qué bendición. Y empezamos un diálogo y sí, terminado el culto, me senté con ella porque yo la vi muy impactada en el culto, la vi llorando. Qué y bonito. entonces dijo, no, pastor, es que yo nunca había estado en un culto. Vea usted. Nunca, ni nadie me ha tenido paciencia. Ujú, Bueno, no sé hasta dónde llegaría el tema de paciencia. ujú. Lo cierto fue que esa noche oré por ella, decidió hermoso. aceptar al Señor, terminado el culto, Ujú. y de ahí en adelante, como a los 3 meses, la bautizamos en el nombre del Señor. Qué bonito. Y ahí está perseverando. La Sí. ancianita está bien, gracias a Dios. Tenía un problema de salud
Dios obró en ella Ujú. y está perseverando actualmente. Entonces eso lo motiva a uno Claro. de que el Evangelio tiene un poder extraordinario, hermano Ujú, Jairo, ujú. que transforma la mente y el corazón del ser humano Amén. y el hombre al entender el Evangelio deja de ser religioso. Así es. Ya Así no es. asimila la religión con el cristianismo. Con el evangelio, ¿no? Es más, sí, señor. Porque eso es lo que dijo Pablo. Yo no me avergüenzo es del evangelio, ¿no? Amén. No dijo de la religión. No me avergüenzo es del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación Amén, de las sí, almas. señor. Así es. Que el evangelio, las buenas noticias, una buena noticia que Jesucristo venía a gobernar la vida de los seres humanos y quiere que nosotros abramos el corazón para que Él sea el rey ahí. Amén, sí, señor. Esa era la buena noticia, que habría un nuevo reino y un nuevo rey. Sí, y ese señor. reino no tendría fin. Amén, El así es, reinado hermano. de Cristo Jesús en la vida de los seres humanos. Hermano Rulbel, yo quisiera que usara estos minuticos, 2-3 minutos, para dejar ese consejo a toda esta juventud, padres de familia, personas que nos ven y nos oyen en este podcast. Gracias, hermano Jairo. Sí, pues digamos el consejo a las familias, a los padres de familia, es que les enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos, que oremos por ellos. No solamente sabemos la responsabilidad de llevarlos o motivarlos a que asistan a los cultos. Ese no es el objetivo. El objetivo es que conozcan al Señor y que se puedan enamorar de Dios. Porque si la persona se enamora de Dios, hermano, la Biblia dice que el amor de Dios cubre multitud de faltas, de pecados. Y a veces nosotros como hijos de creyentes, no voy a enfocarme solamente en hijos de pastor, sino en hijos de creyentes, el padre piensa que como va el niño a la iglesia, que como le enseñan en la escuela dominical, ese es el todo. Y uno se crece en un ambiente distinto, sí, pero a la medida que uno va creciendo, como no entiende una cosa, pues anhela más la otra. O sea, en vez de buscar al Señor como debe ser, uno se inclina por las cosas del mundo porque son llamativas, porque son atractivas, y el vacío que hay en el corazón, de alguna forma hay que llenarlo, tratarlo de llenar. Entonces, hay hijos que se sienten solos, hay hijos que se sienten menospreciados, aún de los mismos padres. Porque los hijos le dicen, yo he tenido unas charlas con los hijos de los creyentes y me dicen, pastor, pero es que mi papá nunca se sienta con nosotros a explicarnos. Mi papá nunca se sienta con nosotros a orientarnos, a decirnos qué es lo que es necesario hacer, tanto en la vida cristiana como en la vida cotidiana. Y a veces nosotros nos zafamos la responsabilidad diciendo, no, pues como él va a la iglesia, allá escucha la palabra. Pero una cosa es que la escuchen y otra cosa es que la entiendan y que la crean. Entonces, el consejo para todos los padres es pedirle la dirección al Señor, pedirle la sabiduría al Señor Jesucristo para que podamos ser ese vaso, ese instrumento para que nuestros hijos no se pierdan, sino que permanezcan en la gracia del Señor y lo más hermoso, sean salvos, hermano Jairo, porque ese es mi objetivo. Mi objetivo es llegar al cielo, pero con mi familia, con mi hija y bueno, los que Dios me traigan adelante. Sí, pidamos gracia al Señor para salvar a nuestra familia. Mira cómo Dios fue direccionando este podcast sin tener un libreto, que nunca lo tenemos, siempre dejamos que el Espíritu Santo vaya guiándonos. Pero el podcast realmente fue determinante para los padres y los hijos que están Amén. ahí en casa y cómo compartir el Evangelio a ellos. Básicamente es lo que Dios nos ha estado hablando en este podcast. No se justifique y no nos justifiquemos a veces cogemos versículos bíblicos mal interpretados y es que los enemigos del hombre serán los de su casa. Si ve que eso era bíblico, que los van a hacer enemigos de uno. No descontextualice algo que en la Biblia quiere decir otras cosas. El Hijo del Hombre, Cristo Jesús que estaba ahí, claro, sus enemigos iban a ser los de su casa, sus judíos que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron y lo rechazaron. Amén, sí, Y señor. fueron los enemigos de él. Sí, Señor. Pero no aplica para tu familia. No, a veces de ninguna manera. descontextualizamos Sí, todo eso, señor. ¿no? No. Entonces, Dios lo que quiere es que amemos al prójimo. Dios lo que quiere es que tengamos comunión familiar. Eso es el contexto bíblico general. Amén, sí, Señor. Dios lo que quiere es que ame a mi cónyuge, Dios lo que quiere es que ame a mis hijos, Dios lo que quiere es que los hijos respeten a sus padres. Ese es el contexto general. Amén, sí, Señor. Entonces, para que no apliquemos esa clase de comentarios. Ha sido un placer inmenso, hermano Roosevelt, tenerle aquí con nosotros. Esta es su casa.
esperamos que pueda tener un mayor tiempo para visitarnos y disfrutar un poco más los llanos. Gracias, hermano Jairo. Me siento muy complacido, muy agradecido con Dios Amén. y con los amigos que me permitieron, los hermanos, muy amigos, que me permitieron estar aquí. Entre esos, hermano Jairo, gracias por atenderme, recibirme en aquí su casa, compartir conmigo este estamos rato. para servir. Y ya el Señor nos dará otra oportunidad Amén. de Amén. poder estar aquí y compartir Claro algo que más. sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Próximo viernes un nuevo podcast de Preguntas de esta generación. Paz de Cristo para todos. Preguntas de esta generación.